¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a revisar el vector en función del módulo y el unitario. Un vector A es igual al módulo que multiplica al vector unitario de A, o a su vez un vector A es igual al módulo que multiplica al coseno del ángulo director alfa por el vector base I más el coseno del ángulo director beta por el vector base J. De acuerdo con la definición podemos decir que es un segmento flecha formado por el módulo y el unitario. En el ejemplo podemos observar un vector B que tiene como módulo 4,24 metros y su vector unitario es igual a 0,71 I más 0,71 J. Está formándose un vector en función del módulo y el unitario, respectivamente. De igual manera podemos realizar la respectiva animación con las herramientas deslizadoras de GeoGebra, como podemos observar, y va a ir cambiando el módulo y a su vez su vector unitario. Hay que considerar todas esas características, ¿sí? Posteriormente vamos a calcular las componentes rectangulares para expresar el vector en función de las mismas, ¿no? Entonces tenemos B sub x es igual al módulo por el coseno de alfa. Y B sub y es igual al módulo por el coseno de beta. Esto es por las fórmulas que nos dan en cosenos directores. De igual manera reemplazamos el módulo y multiplicamos la expresión coseno de alfa, que corresponde a la expresión que tenemos como vector unitario. Sería para x 0,32 y para y coseno de beta sería 0,97 respectivamente. Al momento de hacer la operación tenemos que x ha sido 1 metro y B sub y ha sido 3 metros, como podemos observar en nuestro gráfico. De igual manera podemos realizar la animación de los deslizadores y sus componentes van a ir cambiando, van a ir variando, ¿sí? Luego tenemos el vector en coordenadas polares. Obviamente, si ya tenemos las componentes rectangulares en x y en y, podemos calcular la dirección con la fórmula que es igual a tangente a la menos 1 de la componente en y sobre la componente en x, teniendo esa observación de que en el primer cuadrante no se suma ningún ángulo, en el segundo cuadrante se suma 180 grados, en el tercero 180 grados, en el cuarto 360 grados. Realizamos el reemplazo y la suma respectiva y tenemos una dirección de 26,57 grados, ¿no? Y ahí podemos expresar el vector en sus coordenadas polares. Tiene un módulo de 3,35 metros y una dirección de 26,57. Está conformado un vector en coordenadas polares. Luego procedemos a calcular los ángulos directores y ubicar los mismos. Como pueden observar, tenemos el ángulo director alfa y el ángulo director beta. Se puede calcular con la fórmula de cosenos directores. El coseno del ángulo alfa es igual a la componente en x sobre el módulo, y el coseno del ángulo director beta es igual a la componente en y sobre el módulo. Despejamos en cada una de ellas. El coseno pasa al segundo miembro como coseno a la menos 1, tanto para alfa como para beta. Luego reemplazamos y encontramos el valor. En este caso el ángulo alfa ha sido igual a 26,57 y el ángulo beta ha sido igual a 63,43. Tenemos los cosenos directores calculados. De igual manera se puede realizar la animación correspondiente y observar cómo va cambiando los ángulos directores, tanto para el primer cuadrante como para el segundo cuadrante. Podemos observar cómo van cambiando.
Luego de ubicar el vector en función del módulo y el unitario, vamos a trazar un diseño similar al presentado, para lo cual voy a necesitar un vector con parámetros A, B en sus coordenadas prácticamente rectangulares, ¿no? Listo. De allí vamos a ubicar el nombre del vector, lo puedo llamar un vector R, ¿ya? Que va a estar en función de su módulo y su unitario. Entonces, si necesita el módulo, vamos a ubicarlo también, vamos a pintarlo, el módulo, de un color azul. Vamos a escribir también el vector un poquito más grande. Vamos a ubicar un módulo. Para ello vamos a necesitar un punto inicial y un punto extremo del vector. Listo. Y ahora trazamos con la herramienta distancia longitud el módulo de ese vector. Luego le asignamos un nombre. Decimos el módulo del vector R es igual. Ingresamos el objeto, que sería la distancia de BA, punto y coma, ubicamos en metros, ¿no? La distancia, ¿no? La distancia, no el texto, muy bien, ahí está. Entonces ya tenemos el módulo del vector, lo podemos pintar de color amarillo. De igual manera, ¿no? Podemos ocultar esta expresión y ya tenemos el módulo. Luego de obtener el módulo, puedo obtener las componentes rectangulares. Vamos a ubicar las proyecciones tanto para el eje X como para el eje Y. Ahora seleccionamos los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y. Trazamos los segmentos para ubicar la línea entrecortada. Muy bien. Listo. Y estamos obteniendo las proyecciones en el eje X y en el eje Y, considerando que las animaciones de los deslizadores ya nos asignan la componente en X y la componente en Y respectivamente, ¿no? En X es el deslizador A y en Y es el deslizador B. Listo. Entonces podemos ubicar la componente en X, sería R sub X R sub X es igual al objeto A, que corresponde a la componente en X. Le puedo ubicar en metros, la unidad. Muy bien, tenemos aquí la componente X. De igual manera trazamos y ubicamos la componente en Y. R sub Y es igual al objeto, ingresamos el objeto E, punto y coma, en metros, y obtenemos la componente tanto en X como en Y. Miren, podemos hacer más grande. Listo. Entonces tenemos las componentes en X y en Y, ¿no? Respectivamente. Y van a ir cambiando. Listo. Luego de ello ya podemos ubicar el vector unitario. Podemos reducir la escala para que
se distinga el vector unitario. Entonces vamos a seleccionar en la barra de entradas vector unitario. El objeto en este caso es V, es el vector V. Damos clic y tenemos el vector unitario. Si todos podemos observar, tenemos el vector unitario que lo podemos hacer de mayor grosor, lo podemos poner de un color rojo, y ahí tenemos el vector unitario. Miren, como les dije, la escala nos va a ayudar mucho para definir al vector unitario. Tenemos el módulo y podemos seguir ubicando la escala, ¿no?, hasta que el vector unitario se muestre de una manera adecuada. Entonces tenemos ahí el vector unitario. Luego de ello debemos expresar el vector unitario en función de I y J, ¿no?, en función de los vectores base I, J, el vector unitario de R. ¿Ya? Listo, aquí tenemos, ¿no?, el vector unitario. ¿Ya? ¿Cómo calcular el vector unitario o las componentes de los vectores unitarios? Prácticamente realizamos un punto en el objeto, también una proyección en el vector unitario, trazamos las rectas perpendiculares hacia el eje X, hacia el eje Y, ubicamos los puntos de intersección en los ejes, y ahora trazamos los vectores, el vector I y el vector J. Trazamos también los segmentos del vector unitario. Ocultamos las rectas que no vamos a utilizar y tenemos que ubicar la línea entrecortada para el vector unitario, ¿no? Listo. Tenemos los vectores base y J respectivamente, ¿no?, el vector base y el vector base J. Listo, seleccionamos, podemos dar un gran tamaño, color, vamos a ubicar el color morado, ¿no? Entonces tenemos el vector base I y el vector base J. Ahora expresamos el vector unitario utilizando su fórmula. Podemos decir que el vector unitario de R es igual a la fracción entre la componente de X del vector y su módulo, ¿no? Listo. Y eso multiplicado por el vector base I. Vamos a cerrar aquí todo el paréntesis. Listo. Tenemos la fórmula y también lo mismo ocurre para el vector base J. Sería la fracción entre la componente
en y del vector r sub y sobre el módulo del vector multiplicado por el vector base j. Esta sería la fórmula que debemos utilizar para establecer un vector unitario, para encontrar un vector unitario, ¿no? En este caso tenemos tanto las componentes en x y en y del vector y podemos expresar el vector unitario, ¿no? Vamos a copiar la fórmula, control C, y vamos a escribir la fórmula con los valores. Entonces, la componente en x corresponde al objeto A. Puedo escribir aquí el objeto A, ¿sí? Sobre, aquí está en unidad de metros, sobre el módulo, que es la distancia entre B y A. También en unidad de metros. Mire, y ahora nos vamos con la otra expresión, que sería más la componente en y, que es el objeto de B en unidad de metro sobre el módulo, que corresponde al módulo, al objeto de la distancia de punto B al punto A en unidad de metro. ¿Ah? Listo. Tenemos prácticamente el vector unitario listo para ser expresado conjuntamente con su módulo. Y ahora debemos realizar esa operación. Aquí podemos observar que el metro con el metro se simplifica y podemos deducir que el vector unitario no tiene unidades. Vamos a trabajar en esa operación. Vamos a ingresar el texto del vector unitario. El vector unitario de U sub R es igual. Aquí ya podemos ingresar la operación. Vamos a dividir el objeto A dividido para la distancia, ¿ya? La distancia entre A y B. La distancia vamos a ubicar y B, listo, y borramos aquí, muy bien, y eso multiplicado por el vector base I, listo, ¿no? Entonces tenemos esa primera operación. Luego podemos decir más el objeto B, que es la componente en Y, dividido para la distancia entre B y A, y multiplicado por el vector base J. Ahí tenemos nuestro vector unitario. Podemos agrandar un poquito. Aquí tenemos el vector unitario. El vector unitario unido con el módulo me da la expresión de un vector en función del módulo y el unitario. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí simplemente ubico el vector, que sería el vector R, es igual al módulo, que es la distancia que veía, está en metros, multiplicado, aquí voy a utilizar los paréntesis, para lo que corresponde el vector unitario. Nosotros ya obtuvimos aquí la operación, nuevamente podemos realizarla, ¿no? Entonces sería el objeto A dividido para la distancia de B a A, y eso multiplicado por el vector base I.
Muy bien. Luego tenemos el signo más, el signo menos. Ya depende en qué cuadrante se encuentre. Aquí puedo utilizar un doble paréntesis para asignar, ¿no?, la operación. Tengo que ingresar el objeto B, que es la componente en Y, dividido para la distancia de B a A, y eso multiplicado por el vector base J. Muy bien, listo. Damos un clic y tenemos prácticamente el vector en función del módulo y el unitario, ¿no? He puesto con doble paréntesis para no ocasionar alguna confusión, ¿sí? Entonces podemos observar, vamos a ocultar el punto y vamos a generar la animación, ¿no? Mire, tenemos en el cuarto cuadrante, se observa, si yo no ubicaba con paréntesis, prácticamente eran dos signos seguidos, pero aquí ya se puede sobreentender que es ley de signos, ¿no? En el cuarto cuadrante puedo ubicar en el tercer cuadrante. Mire, para la primera expresión no hay problema, pero para la segunda expresión sí tenemos dificultad cuando es un negativo, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente listo el vector en función del módulo y el unitario. Y obviamente podemos calcular las expresiones que son la dirección del vector. Podemos calcular los ángulos directores, ¿sí? Y a su vez también representar en coordenadas geográficas el vector. Eso es en cuanto se puede mencionar de las coordenadas en función del módulo y el unitario. Espero que el video haya sido de gran ayuda y a su vez también les agradezco por su atención. Muchas gracias.